Buenas tardes, mi nombre es Edwin Restrepo. En este tutorial vamos a trabajar superficies cuadráticas y vamos a utilizar un software llamado GeoGebra y vamos a tener una ayuda visual llamada Pointofix. Para empezar vamos a hacer la elaboración de una ecuación de una recta, que sería x más y más z iguales a 0. Vemos que la recta nos pasa por el origen. ¿Sí? Bueno, a esta recta le vamos a dar unos valores. Estos valores pueden ser 2 por x, 2 por x, más, puede ser 3 por y, más 1 por z, y eso decimos que igual a 3. Vemos que se nos conforma un plano y ese plano ya se nos aleja del origen. ¿Sí? Aleja del origen. Este plano lo podemos girar. ¿Cómo lo giramos? Cambiándole el signo a cualquiera de las variables de la ecuación. Por ejemplo, en menos 3y. Ya vemos que el plano se nos giró. Continuamos con el cilindro en superficies cuadráticas. La ecuación del cilindro en ecuaciones cuadráticas va a ser la siguiente: y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Vemos que nos conforma un diámetro que corta por el eje XY y en dirección horizontal al eje Z. A esta ecuación la podemos rotar, diciéndole que se nos puede hacer en el plano XZ. La giramos, ya giramos, aquí nos conforma el diámetro o el cilindro en este plano. También podemos cambiarlo en el plano YZ y nos va a rotar de igual manera, y como podemos observar. En esta otra vamos a hacer un cilindro hiperboloide. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente cambiamos el signo que nos cambia a un cilindro hiperboloide. Hacemos lo mismo, solamente cambiando que sea en XZ. Lo rotamos, ahí nos forma las vistas. Vamos a dar un poco de ayuda y así nos conforma los vértices. Podemos hacer esto también en el plano XY. Giramos el cilindro y nos queda de esta forma, un cilindro hiperbólico. Continuamos con el cono hiperbólico. El cono hiperbólico es de la ecuación 1 igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado. ¿Sí? Ahí nos generaría, perdón, este es 0, para que nos pueda conformar el cono hiperbólico. Esto mismo lo podemos hacer cambiándole los signos a la ecuación.
En vez de este ser negativo, lo podemos decir que sea positivo, y este negativo, y así nos gira el cono elíptico en el plano que lo que requeremos o lo que queramos ver. ¿Sí? ¿Por qué es un cónico? Porque sus puntos llegan al origen. Llegan al origen y generan un diámetro en sus extremos. Generan un diámetro en los extremos, y esto nos dice que es un cono hiperbólico. Vamos ya a cambiar ese cono hiperbólico en la ecuación. Ya esta ecuación no va a ser 0, sino que va a tener un valor. Va a cambiar a un hipérbole. Esa hipérbole ya no va a llegar sus punto al origen, sino que va a ser más grande, se va a expandir tirando a X o a Y o a Z. Digamos que le vamos a dar un valor de 3 milímetros, centímetros, metros, y ya lo vamos a ver que nos conforma un cilindro en el centro, forma un cilindro en el centro y un cilindro en los laterales. ¿Sí? Este también lo podemos hacer un hélice hiperboloide. ¿Cómo hacemos un hélice hiperboloide? Le damos valores, puede ser a X, decimos que un X3 por X, a Y le decimos que sea 2 por Y, y en el Z le podemos decir que sea 1. Aquí ya vemos que se nos hizo un hélice hiperboloide. Vamos a hacer en estos momentos ya un hiperboloide de 2 hojas. Aquí podemos cambiar la ecuación igualándola a 1. Vamos a hacer una hipérbole elipse de 2 hojas, que la podemos hacer de esa manera, más, y el Z decimos que sea menos, para que quede como la ecuación real. Ya tenemos nuestra hipérbole de 2 hojas, que puede también ser un elipse. El elipse es 2 por X al cuadrado, démosle a este valor que sea 3 por Y al cuadrado. Tenemos un elipse hiperboloide de 2 hojas. Lo podemos hacer también en Z menos 3, y ahí lo vemos mucho mejor. Este es un breve repaso que vamos a hacer, pero ya con las ecuaciones reales. Vamos a decir que vamos a hacer un cono.
Entonces el cono se representa con esta ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0, y obtenemos el cono. Para el elipsoide vamos a cambiar todo este valor. Vamos a decir que 9 multiplica a x a eso al cuadrado más 18 que multiplica a la y eso al cuadrado más 38 eso que multiplica a la z también al cuadrado igual a 140. Y vamos a tener el elipsoide, como lo podemos ver, conforma el elipsoide. Ya si lo queremos rotar, no sé, ya hacemos como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Vamos a hacer en estos momentos la esfera. Entonces vamos a hacerla con ecuaciones reales. Digamos que 2 que multiplica a x al cuadrado más 2 que multiplica a y al cuadrado más 2 que multiplica a z al cuadrado, y esto le vamos a decir que se nos haga un radio igual a 2, mejor a 2, sí. ¿Qué tal si lo ponemos ese radio 4? Nos crece la esfera, y así sucesivamente, ¿sí? Eso es una esfera. Ya vamos a continuar con la hiperboloide de 2 hojas. Una hiperboloide de 2 hojas, ¿qué pasa? Que ya en los signos va a cambiar. Vamos a decir que menos, vamos a decir que menos en esta parte, y le vamos a decir que menos 1. Podemos dar con esos valores y nos debe dar, ¿sí? Esta es la hiperboloide de 2 hojas, da tanto una para arriba y una hacia abajo, como lo podemos observar aquí. La voy a hacer el dibujo de que nos forma una en este lado y nos forma otra en este lado. Si la vemos por aquí, entonces quedaría así, y por aquí nos quedaría algo así, y formando el diámetro. Esta es la hiperboloide de 2 hojas. Vamos a hacer el paraboloide elíptico. Vamos a hacerla con ecuaciones reales también. Z es igual a 2 que multiplica a x al cuadrado más 3y al cuadrado es y al cuadrado, y nos quedaría el paraboloide elíptico, ¿sí? Un paraboloide elíptico tiene un hélice acá arriba, un helizoide, y solamente está sobre un solo plano, no se reparte para ambos sentidos. Ya por último vamos a hacer, por último no, me faltan varios. Vamos a hacer un paraboloide. Entonces este paraboloide, ¿cómo lo hacemos? También con ecuaciones reales. Simplemente
que lo vamos a hacer, vamos a darle 2 y nos debe formar el paraboloide, o simplemente decimos que con una ecuación sencillita nos da un paraboloide. Ya vemos que no nos conforma una elipse, sino que nos hace un círculo, pero esto es por la ecuación. Esto es un círculo. Ahí me quedó un cuadrado, no sé, un raro, pero es un círculo. Si nos volvemos a la ecuación anterior y le damos un valor acá de 3, vamos a ver que nos va a formar un elipsoide. En esta parte de acá arriba nos va a formar un elipsoide. ¿Sí? Vamos a hacer una hipérbole de una hoja. Una hipérbole de una hoja sería la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado, esto igual a 1. Ahí nos va a quedar una hipérbole de una hoja. Hiperboloide de una hoja. Ahí la tenemos. Esta es la hiperboloide de una hoja. Por último, ahora sí, vamos a hacer un paraboloide hiperbólica. Este sí tiene una figura más rara, por decirlo algo así. Es como forma una silla de caballo o una montura para un caballo. Y la ecuación es la siguiente, es algo muy sencilla, que es z es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, y aquí nos da es como una silla, un caballo, por decir algo así, o una mesa rara. Aquí podemos ver que nos hace esta figura. Si la rotamos acá, nos daría la otra figura, ¿sí? Es como una especie de relación entre varias y todos pasan por el origen. Eso también se puede hacer si nos dan otros puntos que no pasen por este cero, entonces va a quedar desplazada de su origen. Esa es una forma de hacer todas estas gráficas. Enseguida vamos a hacer este hipérbola de una hoja, pero ya con las ecuaciones matemáticas y cómo se debe hacer físicamente si no tenemos este software. En forma de ejercicio vamos a hacer el siguiente enunciado, que nos dice: hallar la ecuación de la hipérbola cuyos vértices son vértices 4,0 y menos 4,0 y sus focos son 5,0 y menos 5,0 en los planos x, y ambos, ¿sí? Entonces vamos a tomar los puntos. Entonces vamos a requerir la ayuda del points. Entonces decimos que positivo 1, 2, 3, 4 y negativos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo podemos hacer también para este eje. Entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, siendo x
x negativo, y negativo, y, z y z negativo. Los focos nos piden que 5, entonces digamos que 5, 5, 5 y 5. ¿Sí? En estos momentos ya sabemos que el hiperboloide nos va a ser en sentido horizontal con respecto al eje z. Donde fuera vertical sería el hiperboloide, miraría hacia los lados, pero en este caso va a ser horizontal, o sea, mira hacia arriba y mira hacia abajo. ¿Sí? El centro del hiperboloide se encuentra en la mitad y nos piden no nos piden que hallemos los ceros, pero entonces ya sabemos que el cero es este, que sería 0,0. ¿Sí? Cuyos vértices están definidos y sus focos. Hallamos el valor del semieje mayor y transversal, luego el conjugado, el centro de los hiperboloides. Entonces vamos a pintarlo con otro color. Nos debe quedar algo así, algo así, algo así, algo así. Este me queda por acá así y este me queda por acá así. ¿Sí? En este caso, si lo miramos en otro plano, vamos a vernos en 2D. Vamos a hacerlo en 2D. Vamos a utilizar esto es igual, ya sabemos que sería el plano Z, entonces digamos que lo vamos a ver desde acá. Entonces tenemos los 4 puntos, entonces vamos a pintar los 4 puntos. Organizo esto mejor que me quede más espacio. Y si digamos que nos queda crear este ya. Bueno, ahí sí ya. Entonces vamos a pintarlos otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer esta figura casi. Esta figura nos va a quedar así, una curva que va a ser más o menos así y más o menos así. El hiperboloide. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos dan esta distancia, que es esta distancia A, y nos dan esta otra distancia, pero para hallarla en B. Pero entonces esta distancia es conocida o denominada como distancia C, la cual nos va a dar un valor en B, Ese valor en B es ¿cuál? Este valor en B es este valor, ¿sí? Este valor, este sería B. ¿Cómo lo hallamos? Lo hallamos con base a esto. Entonces, ya conocemos el valor de A. El valor de A es 4 y conocemos el valor de C, que el valor de C es 5. Entonces, por una fórmula que conocemos de Pitágoras, decimos que este cateto por el adyacente nos va a dar esta B. Entonces decimos que 4 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual
a b. ¿Sí? Es igual a b. Entonces aquí tenemos de nuevo otra vez los 5 y otra vez de nuevo los 5 y tenemos 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, que es lo que nos dio, o lo que nos da esa representación gráfica o esa ecuación. Para formar esto necesitamos hacer un rectángulo donde nos piden los puntos mencionados, que son el punto A y el punto B que hallamos. Entonces esto nos pasa por aquí y aquí hacemos una diagonal que nos pasa por todo el origen, y pintamos que sin tocarnos esa curva para hacer el hiperboloide. Así nos quedaría más o menos el hiperboloide. Si necesitáramos la ecuación nos queda más o menos de esta forma. Nos quedaría la ecuación de esta forma. Espérame un momento. Nos quedaría la ecuación de esta forma: x a la 2 menos y a la 2 sobre a la 2 b a la 2 iguales a 1. ¿Sí? Transcribiéndola, solamente es reemplazar esos valores. Entonces me quedaría que x a la 2 sobre 4 a la 2 menos y a la 2 sobre 5b sobre 3 a la 2, que es el valor de b, a y b. Eso igual a 1. ¿Sí? Transcribiéndola en términos generales, eso nos quedaría que x a la 2 sobre 16 menos y a la 2 sobre 9 igual a 1. Eso nos quedaría en términos, sería 9x a la 2 menos 16y a la 2 sobre 144 iguales a 1. Pero ya sabemos que tenemos que multiplicar en ambos lados, entonces le ponemos 144 acá y 144 en el otro lado, y eso nos va a quedar una ecuación que sería 9x a la 2 menos 16y a la 2 igual a 144. Esa sería la ecuación para ese hiperboloide.